reyes que reinan y otros que chillan, que oyen mil voces y matan familias. Nerón hizo fuego, Iván lo pasó mal, Calígula un caballo lo hizo senador real. Un faraón raro adoraba el sol plano y Enrique el octavo iba coleccionando manos. Poder absoluto, el caos bienvenido, la gente del luto y el rey aplaudido. Bienvenidos a It's Too Late. Si te suscribes a Doble Rey y si no lo haces, te enfrentarás a la ley. Bienvenidos al capítulo 12 de It's Too Late y bienvenidos al primer capítulo de la serie de Poder y Locura. Me llamo Roberto y como siempre conmigo está Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estamos? Un capítulo hoy toca distinto. Hoy toca... Vamos a empezar series, yo creo. Me parece como que es una muy bonita iniciativa. Tenemos la serie de Poder y Locura. Como podréis deducir, hablamos de gobernantes, emperadores, faraones, reyes, a los que se les fue totalmente la chola. Y incluso gente de hoy, podemos ir también a dictadores. Entonces, un poco más o menos la situación sería hablar de sus locuras, anécdotas y de cómo eso, el poder absoluto en manos de un esquizofrénico pinzao puede llevar a gente del momento, no le haría mucha gracia, pero bueno, visto con perspectiva, pues queda la anécdota. Y también habías propuesto tú una. Y lo de los países. Lo que pasa es que, bueno, por cerrar esto, lo que queremos con este cambio es subir un poco de la política, que nos estábamos centrando demasiado en política. Sí. Y no será porque no hay temas, ¿eh? Porque hoy lo estaba viendo y digo, va, hay que tocar política otra vez. Pero no. No toques ábalos. No vamos a polarizar, vamos a irnos también a la historia, porque ya hemos prometido historia, también tenemos geografía, entonces vamos a salir un poco de ese nido tóxico, porque nada es política en esta vida, y vamos a hablar Exacto. de gobernantes que también son política y de Exacto. países que también son instituciones políticas. Pero bueno, para no enrollarnos, tenemos 105 a día de hoy, y es la población de Bagergue, en Lérida, Cataluña, que desde 2019 forma parte de los pueblos más bonitos de España. ¡Hala! Para el que quiera verlo, Tiene un pueblo que ver. sí, montañoso, con casitas de piedra y rica tradición cultural. Bueno, ahí está. Bajergue. Luego pondremos los comentarios. A Venga, ver quién lo conoce. ¿tú conoces Bajergue? Yo no, la verdad. Has estado en Lerida, pero no lo conocía. Pero bueno, ahí está. Por eso también iniciamos eso, para descubrir nuevos sitios. Y pequeños, al principio son oflachillos, realmente, porque con 100 habitantes Yo he son de limitados. decir, lo mío es delictivo. He nacido en Lérida y no lo conozco. Pero bueno, tampoco... ¿No has estado? En Bajergue, nunca. Bueno, en Bajergue no, pero en Lérida. Coño, he vivido 5 años en Lérida. Sí. Yo he Vale, nacido pero entonces algo te suena. Bajergue. Lérida sí. No, Lérida. No, Lérida ha estado Lérida. 1.000.000 de veces. Lérida ha estado 1.000.000 de veces. Me lo conozco de sobra. Vale. Lo conozco de sobra. No me conozco alrededor, o sea, porque siempre iba para ahí. Ya. Bueno, sin dar más vueltas a esto, tocamos el tema. Hay muchos poderosos locos de la historia, se os estarán viniendo muchos a la cabeza, sobre todo pues con esto de los romanos y de la tal romana. Diréis, está hablando de Calígula, va a hablar de Nerón, va a hablar de Juana la Loca, va a hablar de, yo qué sé. Pues no, vamos a ir un poquito más atrás y vamos a ir con uno, yo creo, de los primeros grandes poderosos locos de la historia, loco o visionario, luego haremos el debate, que es Akenatón, el faraón hereje. Y te cuento un poco, Akenatón es el primer monoteísta de la historia, un tío que se adelantó al monoteísmo unos 5 siglos por lo menos, faraón en el siglo XIV a.C., y que provocó una especie de revolución religiosa muy loca que llevó a, bueno, por opiniones muy contrapuestas, y al final ha quedado en el imaginario colectivo una imagen muy mitificada de él. No sé si has visto típico documental del Discovery Channel en el que te hablan de que las pirámides las construyeron los alienígenas y te salen a veces como alguna especie de imagen de jeroglíficos con la cabeza así de cono. Pues gran parte de esta simbología que hacía prever o hacía parecer que los emperadores, los faraones venían de los alienígenas, viene de este hombre, viene de Akenatón. Y es porque el tío cambió directamente la forma del arte y, vamos, lo cambió prácticamente todo. Y aquí te voy a enseñar una imagen de cómo eran los bustos de Akenatón,
¿Y cómo se representaba? Sí, creo que sí, todos nos imaginamos ahora mismo un busto egipcio, porque obviamente estamos hablando del Imperio Egipto, exacto, sí, con esa parte más de atrás como grande. Y tenía las imágenes que luego hablaremos de estos tipos de cuerpos y tal. Sí, sí. Sí, y muchas Sí, que es la imágenes, estética egipcia que se... O sea, él estableció, por así decirlo, esa línea artística sí, que luego se... relacionada con lo religioso. Luego no se siguió en absoluto, se borró por completo, pero bueno, y aquí está otra imagen, última ya de todas. Akhenaton con la cabeza extraña. Sí, de hecho, si yo ahora mismo me imagino un alien, creo que muchos de los aliens tienen esa forma de cabeza. Todos son akenatones, son todos akenatones. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con el contexto histórico de dónde viene Akenatón. Akenatón viene de la dinastía 18, no sé muy bien cómo se cuentan las dinastías, pero esto podría ser, si alguien lo sabe, que lo ponga en comentarios. Y hablando de eso, ya que estáis abajo, os suscribís, chavalines. Su antecesor o su padre era Amenhotep III. Estamos hablando de una época en la que Egipto era muy poderoso, era muy rico y tenía una gran hegemonía en la zona. Tenía grandes minas de las que recibía muchísimos recursos. Entonces estaba en la creme de la creme. Y el padre de Akenatón, Amenhotep III, se dedicó a ser un gran constructor, un tío diplomático, no entró en muchas guerras y sin guerras las cosas progresan. Fue en este periodo donde llega al poder a su hijo, Amenhotep IV. Antes de esto, creo que es interesante aclarar que Amenhotep IV no era como el sucesor oficial. Tenía a su hermano, cuyo nombre suena un poco como Fimosis, que es Tutmosis, y murió. No se sabe, no he indagado muy bien en las causas. Espero que no haya muerto como el hermano de Juan Carlos en un accidente de caza, pero seguramente moriría como todos estos monarcas en un accidente de caza muy conveniente. Llegó al poder por volteretas que da la historia y por volteretas que da la vida, y podríamos habernos planteado qué hubiera pasado si este tío no hubiese llegado al poder. Pero llegó al poder Amenhotep IV, que con el paso de los tiempos, a los 5 años de su poder como faraón, cambió su nombre y se convirtió en Akenatón III. Aquí la duda es, si este tío se llama Akenatón III, es porque había otros dos Akenatones antes. Ujú. Akenatón significa, puede haber varias palabras, he leído varias definiciones, puede significar el útil a Atón o el favorito de Atón. ¿Y por qué el Ok. tío este que se llamaba Amenhotep dijo, a partir de ahora voy yo y me voy a llamar Akenatón? Pues porque en un mundo como era la sociedad egipcia del siglo XIV a.C., donde había más de 1500 dioses y donde solo en el templo de Karnak, uno de los grandes templos de Egipto, se recogían nombres de hasta 700 dioses diferentes. Y donde cada cosa era un dios y hasta se podían mezclar dioses. Por ejemplo, el dios más importante era Amón, pero tenías más dioses como Osiris, como Isis, como Ra. Pues podías mezclar nombres, como los Pokémon o algo así, evolucionándolos junto a ellos. Entonces tenías Amon-Ra, que era como ya, vamos, debía ser súper poderoso, porque eran dos dioses poderosos juntos. Entonces, este tío, siglo XIV a.C., te llega y dice, no, todos estos dioses son falsos, solo hay uno, y es el mío, y se llama Atón. Contexto, en esa época el concepto de dios falso no existía. Es más, en época romana, siglos más tarde, el Ujú. concepto de dios falso para los romanos no existía. Los romanos, antes de adoptar el cristianismo, cuando se enfrentaban a un enemigo, sacrificaban a sus dioses romanos, pero por si acaso también sacrificaban a los dioses del enemigo. Porque decían, vamos a poner a los dos de nuestro A lado, ver si. porque los suyos, si yo tengo 1500 dioses, ¿me voy a poner tonto con los 150 que tengan los otros? No, joder, todos son verdad. Todos son dioses. Y este tío fue el primero, uno de los primeros, bueno, el primero importante de la historia, seguramente hubiese algún loco que lo diría, que dijo, paraos aquí, que solo hay uno, se llama Atón. ¿Y quién es Atón? Atón es el disco solar, es el sol per se. Y entonces, o sea, se autobautizó así como el espíritu útil de Atón porque Atón era el dios al que, o sea, entonces se autoproclamó el espíritu de Dios, Sí, básicamente. más o menos. El favorito o el útil, este tío lo que hizo fue, en una época en la que el dios más importante, o sea, porque aquí debía haber como modas, era como el Taylor Swift de los dioses en época del siglo XIV antes de Cristo en concreto, era Amón, que se parece bastante a Atón, pero no, Amón. Y Amón tenía un grupo de sacerdotes muy importante. Imagínate esto un poco como una división de poderes. Tú eres faraón
Pero claro, los sacerdotes de Amón tienen un poder de la leche. Y este tío llegó y dijo, no, chaval, date tú. Este es el mío. El importante es este. Cerró todo el resto de iglesias, se metió concretamente mucho con el dios Amón, los echó a todos, dijo, esto está prohibido, y se puso a él como especie de papa de la iglesia atoniana. Se puso como por debajo, entonces generó una especie de trinidad. Al final se hizo algo también que era muy diferente a todos los antiguos faraones. Se casó con una persona que no venía del grupo de los faraones, con Nefertiti, que también es extremadamente famosa. Es más, si quieres, mira mientras tanto ahí el busto de Nefertiti, es uno de los bustos más conocidos de historia egipcia. Y se casó con ella. Nefertiti era la hija de Ay, que era un alto funcionario muy relacionado que había trabajado con el padre de Akenatón, Amenhotep III, y que seguramente pasaría mucho por palacio. La debió ver, se encaprichó y eso. Y puso a su mujer como a su misma altura. Algo que no pasaba en la época de faraones era que el faraón y su mujer aparecieran juntos en las imágenes y aparecieran juntos en muchísimos de estos retratos. Y este hombre dijo, no, aquí mi mujer y yo vamos a la par y estamos los dos por debajo de Atón. Y entonces era como, formó una especie de trinidad en la que estaba el dios, su mujer, él y seguramente también sus santos cojones. Porque el tío, vamos. ¿Tienes el busto? Sí, lo que pasa es que, bueno, lo podemos poner en algún lado por aquí. Pero me hace, o sea, se me hace curioso porque yo hasta cuando me planteaste esto, yo a Kenatón no le conocía, pero a Nefertiti sí. Pero igual a Nefertiti se la recuerda por ser madre de, o no sé exactamente cuál es Nefertiti, la... habiendo sido, o sea, fue una mujer con bastante poder en aquella época. Es más, una de las cosas que se plantean es si en realidad la que estaba católico, religioso zumbada era Nefertiti y Akenatón era un poco como la imagen, el tío poderoso que tiene carisma, que intenta convencerlos a todos. No obstante, una de las cosas que más fama le dan a Nefertiti es ese busto, que aparece en muchísimas imágenes también, pero sobre todo el busto ese que se encontró, que es una imagen así como muy de Sí. ideal de la belleza, es al final una de las cosas que ha hecho que pase la historia, porque es un busto perfectamente conservado. Y a esa parte de por qué tantas cosas de estos hombres llegan a nuestros tiempos, y la tocaremos también porque es bastante interesante. Entonces, claro, este hombre Volviendo a la historia. creo que era en Tebas, lo podemos mirar, pero dijo, aquí esta ciudad no mola porque está todo llena de amonienses, de gente fan de Amón. ¿Y qué hizo? Pues se montó su propia ciudad. Se largó a una ciudad un poco al lado del Nilo también, que creo que estaba entre Tebas y otra, luego lo puedo mirar. Pero bueno, se alejó de la ciudad principal donde solían alojarse los faraones y montó otra ciudad que es Ajetatón. Todo es Atón, que se llama el horizonte de Atón. Y esta ciudad, con todos sus recursos y todo, se llevó para ahí a todos sus constructores, a todo el mundo, y entre 2 y 4 años se montó una ciudad, el tío. Y allá se fue a vivir, se fue para allá también pues toda la gente que conoce, todos los nobles, todos los amiguitos del poder, muchísima gente de la construcción, y allá es donde pasó toda su vida. Montó también templos a Atón, que claro, como es el dios del sol, como ya hemos dicho, los templos a Atón, yo según he entendido, eran un poco como un solarium. Era un sitio abierto, sin techo, donde ibas a rezar, que seguramente fuese a broncearte. Y le hizo incluso himnos a Atón, que son bastante similares a algunos himnos del catolicismo. Como creo que es el Salmo 104, se parece bastante al himno que le hizo a Atón. Entonces, claro, estamos con un faraón que te llega en una época en la que hay no sé cuantísimos dioses, te los cambia a todos, dice, solo manda el mío, se marcha con toda su cohorte a vivir a Getatón, una nueva ciudad que ha fundado en 2 años, todo esto al nada de empezar a gobernar, y te forma nuevos himnos y toda una especie de nueva forma de expresar la religión. También había en esta época, uno de los motivos por los que se dice que se fue de la ciudad principal es porque era una época en la que había algo de pestes y es más tarde varias de sus hijas mueren por motivos de peste. Pero bueno, No. esto está también la duda de cómo vive esto el ciudadano medio. Tú eres un tío que tienes tu sembrado a la orilla del Nilo y de repente se marcha tu faraón. Claro, o sea, muchos de esta gente
Mucha del pueblo medio seguramente ni se enterase de qué leches estaba pasando, veían que sus iglesias de repente se cerraban, pero ellos seguían un poco con su vida diciendo, el faraón anda por ahí a hacer sus cosas y yo no me he enterado muy bien de nada. Es verdad que Sí, hubo sí. varios que hay bastantes pruebas de que seguían con sus rezos por su cuenta. Estaba mirando ahora por curiosidad lo que se estimaba como población de Agectadón y se estima que entre 20.000 y 50.000 personas. O sea, No, lo buah. contó, Cuando lleguemos se a contó 20.000 con un... suscriptores tenemos a Getatón. Exacto. Entonces, es gente, ¿eh? A lo tonto. Para de repente fundar una ciudad de la nada, al final el tío tenía poder de convocatoria. Sí, sí, hombre, el faraón no va a tener... Puesto... No, pero puestos a decir, era muy fácil que igual alguien hubiera dicho, oye, no, este tío no tiene ni idea, lo que está diciendo es una tontería, que se hubieran revolucionado un poco, igual eran todos bastante dóciles y dijeron, sí, 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 ahora tenemos otros dioses, no pasa nada, o este es el nuevo dios y ya está. Como que aceptaron la situación, pero, o sea, movilizar a esa gente, si se rebelaran, hubieran podido mantener a sus dioses tradicionales. Sí, siempre suele pasar, la verdad, pero sí, en este caso igualmente. Entonces, este hombre se traslada a eso con toda su cohorte, funcionarios y todo el mundo y crea una especie de nueva zona de poder en Ajetatón. Es más, también crea una especie de límites a la ciudad, que eran los límites sagrados, y salías de ahí mal, en plan, como Atón se enfadaba muchísimo. Y a la vez, lo que ha llegado a nuestros tiempos y una de las cosas más importantes es que creó un nuevo estilo artístico, cambió totalmente el estilo artístico y se representaba con estas imágenes de él con una especie de labios gigantescos, la cara muy alargada, una especie de vientre como inflado, que se vinculan con varios tipos, o sea, en esa época, o los primeros exploradores que vieron estas imágenes, pensaban que tendría una especie de enfermedad y síndrome. Es Hmm. más, hay un síndrome que es el de Früller, en concreto, que lo que hace es que en varones la grasa se acumule en zonas como más propiamente donde se acumula la grasa femenina, como más en las caderas, y te hace tener un look como un poquito más agetatónico. Entonces, las últimas, o sea, y la otra parte es la de gente que decía que era un alienígena. A los del Früller, los alienígenas, Las dos versiones. parece que los exploradores o los investigadores a día de hoy le quitan la magia a todo y lo que era una especie de representación en la que como Atón era el creador de todo, una especie de como los dioses que tenemos hoy, ¿no? Un dios para todo, era el creador de la vida. Entonces a él mismo se representaba como una especie de ente creador, como representante de Atón en la Tierra. Entonces por eso eran unos rasgos un poco como masculinos y femeninos, como una especie de ente hermafrodita del que podía emanar la vida. Entonces también añade muchísimas imágenes. Hasta entonces los faraones, todas las imágenes parecían como un poco las fotos de un gimnasio. Eran tíos remazados, que se presentaban así como grandes guerreros poderosos, maravillosos, y además no era nada realista. O sea, a veces cuando un faraón moría, si al siguiente le gustaba el rollo de su estatua, decía, va, le tacháis el nombre y ponéis el mío. Yo soy ese faraón. Este tío empezó a retratarse con su familia, con sus hijas. A su mujer solo le nacían hijas, creo que llegó a tener 6 hijas, todas con el... Y al parecer era que también se estudió alguna de las momias pertenecientes a la familia. Luego te contaré alguna Ujú. de estas momias cuáles son, seguro que las conoces. Y al parecer parece que no, que tenía una especie de también enfermedad o mutación que hacía que su cráneo fuese un poquito más alargado de lo normal. Pero bueno, o sea, se exageraba también como motivo de belleza. En una época en la que también, que esto te igual no lo conocías, me llamó la atención, es que las mujeres, como por moda de la época, se rapaban la cabeza completamente. Entonces Nefertiti era calva de todo. Y por eso, claro, ya tienes el cráneo alargado, más te rapas la cabeza de todo, alien total. Bueno, pero casi mejor, ¿no? Porque si no, con pelos por aquí detrás, también Yo es que creo que tengo la cabeza de alguna forma extraña, entonces yo creo que tener pelo te la... O sea, al final el pelo lo puedes recolocar, los huesos del cráneo, ¿no? Yo hay tengo miedo a cosas, mira. quedarme calvo porque digo, como hay algo raro en la cabeza, mal, mal, mal. O sea, se verá la formita. Entonces, no sé. No sé. Por eso la gente se pone gorritas, ¿eh? Para tapar. No, no soluciona mucho. Es curioso, ¿eh? Cómo ha cambiado el canon de belleza. De ahora eso, no nos podemos quedar calvos y antes literal se rapaban las mujeres, que ahora mismo, ¿cuántas mujeres ves tú totalmente rapadas por la calle? Un Pues porcentaje las que tengan ínfimo. cáncer y deja de contar. Monotónico el Claro. cáncer, no te rapas. Entonces, claro, ¿qué consecuencias hubo de que este hombre, Akenatón, se largase fuera de la ciudad principal, se fuese por ahí a su nueva ciudad de sus 20, 30.000 habitantes, con toda su corte de buenos amiguitos y dejase un poco la administración de todo? Parece que desde
la ciudad principal, la que gobernaba era su madre, que también fue una mujer bastante poderosa, que era la reina Titi. Y parece que este hombre dejó completamente de lado la administración, la diplomacia y la defensa del imperio. Y hay una lista de cartas que le llegaron, que se llaman las cartas de Amarna. Amarna es el periodo y también es la zona esta donde se alojó, es el periodo amarniano o amarniense, según tal. Hay una lista de cartas que son las cartas de Amarna, que son creo que es de la zona de Israel, la zona de Palestina, por donde estaban recibiendo ataques, y claro, el faraón estaba a lo suyo a rezar a su dios Sol y no les mandaba ningún tipo de ayuda. Entonces eran gobernadores vasallos de estas zonas suplicándole por favor que les ayudase y que hiciese algo. Aquí están las dos teorías de al hombre le daba igual, no le importaba un comino, o el hombre simplemente era un pacifista muy comprometido que decía, no, yo no ayudo porque no queremos guerra. Entonces, bueno, esto todo igual debería haberlo contado un poco antes, pero bueno, toda la historia hasta que te estoy soltando viene a raíz de un libro que se llama Sinué el egipcio, que te cuenta desde un punto de vista menos realista, un poquito más de dejarte llevar por la creatividad, este periodo. A mí me leí el libro, me generó un montón de curiosidad y dije, quiero profundizar en esto, cuánto es verdad y cuánto es mentira. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista que toma el autor en Sinué el egipcio, Akenatón era un pacifista que decía, no, prefiero que nos muramos todo el pueblo egipcio como egipcios a empezar una guerra porque las guerras son malas. Entonces era como un tío así muy... Y que, vamos, que a Atón no le gustaba nada la guerra. Has estado dispuesto a morir por la paz, que es como que entregaba a su pueblo porque realmente él no quería luchar ni poner los medios para la guerra. Interesante. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, también se provoca, bueno, pierde la influencia en varios territorios, como pueden ser Canaán y también Siria, porque al final en esa época pasas de ser del reinado de Amenhotep o del faraonado de Amenhotep III a este tío al que le da todo igual y se ha ido a su pueblo a tomar el sol. Y entonces, pues, militarmente no recibe refuerzos, no avanza nada y entonces se perdió bastante la influencia. Hubo alguna crisis económica, hubo desorganización interna, y bueno, y el pueblo también estaba, por lo general, huérfano espiritualmente, porque claro, o sea, al final tú tienes tus dioses de cada cosa, tu dios de la siembra, tu dios de cuando se te muere el primo Carlos, tu dios de cuando se te muere tu madre, tu dios de cuando se te muere todo. Tu dios de voy a desayunar por la mañana y de repente este tío dice, no, tus dioses ya no valen, te he cerrado el templo. Entonces, bueno, la gente estaba ahí también un poco No. descontenta. Claro, en esta no avanza mucho más. Hay un periodo antes de que muera en el que de repente desaparece de los registros Nefertiti, que hasta entonces había tenido mucho poder, aparecía en todas partes, y 2 años antes de que el faraón Akenatón muera, Nefertiti desaparece. Y aquí hay varias teorías. Una de ellas es que muere, otra de ellas es que le pone los cuernos, otra de ellas es que renuncia al dios Atón y la expulsan, pero el caso es que desaparece y esto ya Akenatón, para seguir con los ritos que al final se tenían que hacer, y una mujer decide casarse con una de sus hijas para poder seguir haciéndolos, algo que al parecer era muy común en el antiguo Egipto. Y Madre mía. este hombre, Akenatón, muere tras 17 años de reinado. Bastante joven. Aquí también, claro, podemos dejarnos llevar por la fantasía y las ganas de novela policíaca y pensar que igual algunos de los sacerdotes de Amón a los que les había hecho la vida imposible, o algunos de los militares que querían llegar a a los que les estaba ignorando en la frontera, urdieron algún plan para asesinarlo. No se sabe, quién sabe, ahí quedan las hipótesis volando. Sí, estoy mirando aquí a qué edad murió. No te sabe responder muy bien. Pone entre 30 y 36 años. Bastante O joven, sea, sí. el frame es grande, pero si reinó durante 17, se hizo faraón potencialmente con 15 años era faraón. Sí, 16 años. incluso hubo un periodo anterior en el que estaban las dudas de si había llegado a cogobernar con su padre. O sea, que si durante el reinado de Amenhotep III tuvo alguna especie de regencia. Aquí es verdad que todo tiene una incertidumbre tremenda, o sea, porque estos son siglo XXI y estos siglo XIV antes de Cristo, pues 35 siglos Ujú. atrás. No Claro. hay unos registros muy claros. Entonces hay gente que te dice, no, estuvo de regencia incluso 20 años, que por fechas a mí no me cuadran mucho, pero estuvo de regencia tira de años, o no estuvo de regencia y empezó justo después.
Teniendo en cuenta que el que realmente tenía que heredar era su hermano Tutmosis, no sé. O sea, a mí se me hace raro que tuviese una regencia muy larga, pero bueno, aquí ninguno somos egiptólogos y si alguien lo es, que nos lo explique, porque estaría bastante guay. Sí, no, está interesante. A su muerte, la pregunta es, ¿todas las reformas que hizo Aketatón quedaron en algo? ¿Qué pasó una vez muere un tío que ha intentado cambiar la forma en la que vive el pueblo egipcio? Aquí nos podemos saltar a dos personas que, o sea, pueden tener cierta importancia, pero no tanta, que son Esmencara y Neferneferuatón. Esmencara fue el que aparentemente fue el monarca, justo a la muerte de Akenatón, pero no se sabe mucho de él, identidad incierta. Y Neferneferuatón están las teorías de que igual era Nefertiti, que tuvo un periodo de ser emperatriz y que, porque ella cuando tomó a Atón como su dios, pasó a llamarse Nefertiti Neferneferuatón. Y entonces te aparece de repente un faraón que se llama Neferneferuatón. Entonces podría ser Nefertiti, podría ser una de las hijas del faraón o podría ser un pavo random que salía por ahí. ¿Quién es el que ya llega, volvemos a alguien que importa, ya un nombre que conocemos todos? El faraón niño, uno de los más conocidos, Tutankamón, que su primer nombre era Tutankatón, por el dios Atón. Pero por presiones de cómo estaba la cosa, de vamos a volver los cauces al río, cambió su nombre de Tutankaton a Tutankamón. Y es el nombre con el que ha llegado a nuestros tiempos. Este niño llega al poder con entre 8 y 9 años. Y cambiando el nombre a Tutankamón, restaura el culto a Amón. Y ahí ya se va abandonando un poquito todo lo que ha hecho Akenatón hasta la época. Se abandona la ciudad a Getatón, se abandonan los cultos y se va empezando a transicionar hacia volver a lo que era normal. No obstante, este niño, Tutankamón, no dura mucho tiempo con vida. O sea, le restaura a la gente a los dioses normales, abre los templos, va un poquito camino a la normalidad, se llega a casar con su hermana, pero fallece. Fallece muy pronto. Y es el motivo por el que luego la tumba de Tutankamón ha sido una tumba tan famosa, porque es una tumba que muere joven. Una de las teorías que he visto, porque yo dije, muere joven. Y la tumba de Tutankamón al parecer estaba tremendamente llena de tesoros. Entonces, una cosa te podría hacer pensar, si este chaval que murió sin mucha relevancia tenía tantos tesoros, que tendría el resto de faraones. Pero al parecer, una de las cosas más posibles es un chaval que muere joven, que le ha devuelto a la población a sus dioses y que no tuvo mucho tiempo tampoco de entrar en ninguna polémica, entonces la gente lo tenía en muy alta estima y su tumba la llenaron de cosas. Muere joven, luego explicaré por qué, tampoco aparecen los registros y su tumba no fue saqueada, estaba detrás de otra tumba, se encontró y es eso, o sea, una de las tumbas que ha llegado, la tumba que ha llegado a nuestros tiempos con mayor cantidad de cosas, de detalles y de todo. Todo esto, o sea, cuando muere Tutankamón, que también está la teoría de, claro, es un chaval, un pelele que te llega ahí, que debe estar rodeado de todo el poder y todo, muere muy joven, ¿lo habrán matado? ¿No lo habrán matado? Cuando se descubrió su cadáver en su tumba, tenía un agujero en el cráneo que podía hacer prever que le habían dado un golpe o que se había caído del caballo en un accidente o cosas así, o del camello, digo que sé. Pero bueno, también está la parte de que, ¿cómo se llaman? Los forenses en aquella época no eran muy delicados. Entonces, igual el forense dijo, ya está muerto, vamos a sacar el cerebro por aquí, pim, pa afuera. Entonces, bueno, esa parte, como todo, no se sabe nada. Y el siguiente, que pasa a gobernar después de Tutankamón, es Ay, que era el padre de Nefertiti. Llega a Faraón, un tío que era alto funcionario, que estaba por ahí metido, moviendo los hilos en todo momento, llegó de repente a Faraón. ¿Y qué hizo Ay? Dijo a la chavalina esta que estaba con Tutankamón, que debía ser como, vamos, o sea, igual que Tutankamón, tendría unos 14 años, dijo, tú chavala, te casas conmigo. Y la chavala no le hizo mucha gracia, no le hizo mucha ilusión la propuesta del señor Ay. Dijo, ay, ni de coña. Y entonces habló con un gobernante de un país cercano, no me acuerdo ahora cuál, pero le mandó unas cartas a un gobernante cercano y le dijo, Brody, ¿tú quieres ser faraón conmigo? Vente y nos casamos. Casualidades de la vida, Brody, que estaba viajando para casarse con la faraona o la ex mujer de Tutankamón, murió en el viaje. No llegó. Circunstancias inexplicables. No llegó. No había aviones en aquella época. Pero él murió. Entonces ahí se casó con la chiquilla. ¿Y cuánto tardó en casarse con la chiquilla?
menos de lo que tardaron en enterrar a Tutankamón. Tutankamón aún estaba caliente y el tío ya se había casado y ya se estaba retratando a sí mismo como faraón. Este pavo tampoco duró mucho, porque ya era viejo. Y entonces llegó Horemheb. ¿Y quién era Horemheb? Era un gran militar, uno de los generales militares, que mientras Akenatón estaba pasando de absolutamente todas las guerras y todo esto, era el que estaba ahí en el frente diciendo, vamos a encargarnos de todo esto. Era como el general más importante de todos. Y era un tío al que Tutankamón, como era un niño, lo había nombrado ya responsable de bastantes cosas. Este tío llegó al poder y entonces se cargó todo lo que tenía de recuerdo Tutankamón. O Akenatón, perdón. Lo borró de todas las escrituras, lo borró de la línea sucesoria, hizo que toda la gente desalojase a Getatón, su ciudad, y todos los templos que había construido, quitó las piedras y los utilizó para construir otros templos diferentes para otros dioses o para él mismo. Interesante. Y Entonces el tío lo borró del mapa. lo borró del mapa. Se hizo nombrar, o sea, cambió la línea sucesoria y se hizo nombrar a sí mismo descendiente de Akenatón III. Es decir, que se pasó por ahí a Getatón, se pasó por ahí a Esmenkara, a Neferneferatón, a Tutankamón y a Ay. Todos dijo a Akenatón III, que lo hizo bastante bien, y luego yo. ¡Pam! Y los cerró. Pero no era ni su hijo ni nada. No era ni su hijo ni nada, era un militar random. Pero ¿qué relación tenía? ¿Era padre de Nefertiti o...? Ay era padre de Nefertiti. O sea, este último, Horemheb, era un militar. Un militar Que se las que apañó era bien. como, imagínate, el líder, el principal líder militar de la época. Encontró el río revuelto, De una Tutankamón oportunidad. lo puso como consejero principal o uno de sus consejeros más importantes, y el tío, cuando ya todos estos empezaron a caer, estaba al lado del poder. Es un poco como, ay, no era faraón ni descendiente de faraones, era el padre de Nefertiti, entonces eso ya le daba un poco de balance. Se casó con la exmujer del faraón muerto, de Tutankamón, y dijo, llego. Pues Horemheb lo mismo, y este fue muchísimo más radical con los cambios y dijo, ya, todo este rollo, todo lo que se os ha ido con el rollo religioso, me lo cargo. Y que, claro, dime. No, que me parece increíble, que es que duraba menos que un telediario. O sea, llegaba, pum, venga, ponemos a otro. No, pues yo me caso con tu... Tú te casas con tu hermana, luego mueres, luego no, pues yo me caso con tu hermana. Y así es como un ciclo, no tardaba nada en poner a otro. Sí, la verdad. Y esto es muy curioso porque Horemheb se dedicó a borrar de todos los lados a Akenatón, a borrar su memoria, y en el corto plazo lo consiguió. O sea, la gente de generaciones después no conocía de la existencia de Akenatón, porque no había registros. En aquella época todo se escribía como una especie de cuadrillas. Tú escribías los típicos jeroglíficos y escribías una cuadrilla. Pues borró su nombre, borró todas las referencias a este dios. No obstante, hay dos situaciones que han hecho que, a día de hoy, Akenatón sea uno de los faraones mejor estudiados y más conocidos. El primero es, la ciudad que él creó se abandonó completamente, la enterró en la arena y se ha conservado muy bien hasta nuestros días. Entonces, el día que un tío llegó y escarbó ahí y dijo, hosti, aquí hay una ciudad, esa ciudad estaba tal cual había quedado cuando la abandonaron de repente. Y por otra parte, como utilizó materiales de esa ciudad para construir sus propios templos y para renovar templos, lo que pasa es que cuando estaban los ¿cómo se llama esto? Espeleólogos o los que excavan, los pavos estos, cuando estaban escarbando templos, veían que de repente detrás de la piedra 1 había otra piedra muchísimo mejor conservada, que se había protegido por estar dentro, guardada dentro de otras piedras o estar por debajo de todo, que hacía referencias a un tal dios Atón. Entonces, muchísimas de las partes que este hombre intentó esconder han llegado a día de hoy a nuestros templos de manera cuasi perfecta. Ya ves. O sea que al final el hecho de que abandonaran la ciudad ha sido lo que ha sido, o sea, ha sido una de las razones principales por las que se le ha conseguido recordar, bueno, o hacer una mayor marca en la historia. Es lo mismo que el hecho de que Tutankamón fuera un faraón que no estaba en los registros y medio escondido, hizo que no pudieran saquear su tumba, hizo que cuando se llegó a su tumba estuviese llena de tesoros y que fuese una... Entonces, todo el mundo, y a día de hoy, o muy poca gente a día de hoy, conoce quién es Horemheb cuando hablas de Egipto, pero cuando piensas en Egipto te viene, ¡pam!, Tutankamón. Y todo el mundo sabe que Tutankamón era el tío que tenía la tumba importante. Igual no sabes que era un niño, que no era nadie en realidad, o no fue mucha Sí, cosa, no hizo nada relevante, no le dio tiempo. pero
el hecho de haberlo ocultado y el hecho de haber sido menos hace que hayas llegado ahora mismo siendo más. Bastante irónico. Sí, desde luego. Yo estoy seguro de que todos ellos en su momento seguro que estaban pensando, buah, yo seré recordado en la historia porque le he borrado el nombre a este de todos los jeroglíficos y las tablillas, voy a ser yo el que pasa la historia y luego al final el importante es otro. Sí. Pues eso, vamos a un poco a dos puntos aquí. A su muerte, Akenatón se enterró en Ajetatón, en su ciudad, en la ciudad Horizonte esta, pero parece que más tarde, como se estaba abandonando la ciudad, su hijo o algún descendiente suyo lo trasladó al Valle de los Reyes. En 1907, excavando, se encontró una tumba, la KV-55, que parece ser la suya. Aquí nada es cierto, nada está claro, pero bueno, el ADN confirma que la persona en esa tumba era una persona que murió entre los 25 y 40 años y que era padre de Tutankamón. Era una momia masculina y tenía como las inscripciones por todas partes tachadas también. O sea, a alguien no le gustaba esa momia y la cara de la momia estaba también como raspada, así, borrada. ¿En serio? Sí, sí. O sea, lo habían hecho hasta posta. Sí, como... Habían mandado a alguien ahí para... Justo, era un poco lo de tirar estatuas de aquella época o cuando le grafiteas así, cuando, por ejemplo, en Coruña pusieron hace poco una imagen de los Reyes, no me acuerdo por qué motivo, y alguien con las llaves la rayó así la cara. Entonces pusieron otra pegatina por encima, pues y lo volvieron a rayar. Pues igual esto, alguien entró ahí en la tumba y dijo, qué poco me gustaba Atón. Y hay una teoría A que ver. parece como todos los historiadores te quitan la magia, pero vamos a creer que es verdad. Que es, hay otro personaje monoteísta que proviene de Egipto, adelantado a su tiempo, y del que no se conoce mucho de su origen. Y es Moisés. Y hay teorías, y podemos volar con ellas, y Freud era una de las personas que creía en esta teoría fervientemente, que era que Akenatón en realidad fue el mismísimo Moisés y que igual no murió, sino que se fue por ahí a liberar al pueblo y hablarles del Dios único. O sea que, pero entonces creó la ciudad, se fue a otro sitio, creó esta ciudad para un dios monoteísta. Claro, porque tampoco se tienen muchos registros de ese dios monoteísta. Bueno, ¿O qué era lo que predicaba? es el sol. Es el sol que te da con sus rayos y es el único, el indiscutible, el inigualable. Atón. No sé, es como él sale en muchísimas imágenes como salen los rayos del sol iluminándolos a ellos, principalmente a él y a su esposa, y es como eso, como que una especie de trinidad, como que ellos eran los intermediarios en la Tierra entre Atón y los seres humanos normales. Eran como una especie de representantes de Atón. Supongo que Atón, como todos los dioses, ¿no? La bondad, el compartir, el reciclar, todas esas cosas. Pero sí, o sea, si es un poco figuras de familia, si fue el primero en incluir a la mujer también. A sus O sea, hijas sí que. fueron los Claro. primeros emperadores faraones cuando dos hijas suyas murieron a causa de la peste. Fueron los primeros faraones en mostrarse a sí mismos ante el pueblo como llorando, como conmocionados por la pérdida de su hija. Eran como... Lo acercaron un poco más a lo que podríamos considerar hoy como la prensa rosa, ¿no? De, no sé qué, la familia real muy afectada por la pérdida de su hija, la familia faraónica, no sé qué tal, se presenta ante el pueblo. Y tenían como mucha más imagen de estar cercanos al pueblo. Igual fue una especie de populista. Aquí podemos ir al punto de... Si fue un loco, un fanático religioso, fue un tío que igual decidió crear un nuevo dios que solo se comunicaba con él para acabar con el poder de todo lo que era el culto a Amón y el poder de los faraones, o si eso, era un demagogo de la época que simplemente hacía esta especie de espectáculos cercanos al pueblo de mostrarle a su familia para poder seguir en el poder. Claro, es que es muy difícil, claro, porque todo lo que hemos ido analizando es todo muy conjetura, porque claro, al final es que han pasado 3.300, 3.400 años. Es mucho tiempo. Claro, por aquel entonces sin internet, bueno, sin internet no te iba a decir, pero quiero decir, sin ningún registro de las cosas, libros y demás, o sea, es súper difícil decir, oye, ¿con cuánto murió? ¿A qué edad? ¿A tal? Todos estos datos se tienen ahora y más o menos por los estudios y lo que se entiende, pero es que es imposible hacerlo con certeza porque es que, claro, no es fácil. Correcto. ¿Quieres abrir algún punto de debate aquí? Aquí quiero preguntar, y igual lo veremos también con el resto de poder y locura, ¿hasta qué punto un solo hombre con una especie de ambición profética puede llegar a cambiar el mundo o puede llegar a cambiar significativamente en la forma de vivir de la gente? En este caso, Akenatón
yo creo que no le salió muy bien porque de repente, en cuanto murió, se borró todo. Ha llegado a nuestros tiempos y ha quedado la anécdota graciosa, pero creo que si podemos coger como locos poderosos que han conseguido tener un impacto significativo y han cambiado el curso de la historia, Akenatón no está ahí. Yo le daría un 3 sobre 10 en cambiar el curso de la historia. Sí, yo creo que tuvo su influencia, o sea, sí es verdad que fue influyente porque lo que consiguió, o sea, llevarte, cambiar un pueblo tal cual de un sitio a otro, Cambio el que sí, y cambiar arte, todas las... A ver, Exacto. desde el punto de vista de Discovery Channel, la de capítulos que les debe haber dado sobre los alienígenas y tal, chapo. Pero él no creo que lo hiciese pensando en el siglo XXI en Discovery Channel. Si Yo lo creo que no lo piensas tenía en en lo mente. poco después, la gente llegó verdaderamente a olvidarse de su existencia. Sí, y si llegó a, o sea, si llegó a pensarlo, dijo, no, es que esto va a dar para buen capítulo de Discovery Channel, entonces es que era un visionario, Era un genio. Era era un un genio. salvaje. Y con esto yo No, creo pero sí, que concluye mi parte. Yo ya no tengo tal. A Ton lo respetamos en el canal y es el primer poderoso loco. Traeremos más. No sé si tienes alguna forma de cerrar. no, me ha gustado. Creo que le hemos dado una vuelta distinta, un poco paso por la historia. Yo la verdad que de Egipto no dominaba nada y cuando me dijiste esto dije, vamos a explorar esto, a ver cómo se da. Súper interesante, me ha parecido un tema, vamos, que no hubiera traído de cualquier manera. O sea, que yo no hubiera tratado ni hubiera conocido sobre esta buena familia de faraones de ninguna manera. Y justo es eso, lo que queremos hacer con esta serie, por así decirlo, traer figuras o sí que igual no son tan conocidas para el ciudadano medio del siglo XXI, igual para el ciudadano medio del siglo 14 antes de Cristo tres, sabían 14 quién antes. era. Exacto, igual sí que decían, sí, este pollo me ha cambiado la religión, pero eso era un poco, podemos pedir comentarios y tal a ver abajo, si hay alguien que Sí, quiera justo. decir qué le ha parecido. A quien nos haya visto hasta el final, y por esto, gracias Miguel, que sabemos que vas a llegar hasta aquí. Qué Si grande, tenéis Miguel. algún loco, algún gobernador loco que queráis que tratemos, eso, o sea, los típicos ya van a estar, Calígula y Nerón están 100%, pero bueno, si queréis algún otro o si queréis Calígula y Nerón, ponedlo en los comentarios, os escuchamos y con esto pues finalizamos el primer capítulo de Poderosos Locos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.